su Biblia. Póngase de pie, abra su Biblia en Efesios 3:12. Open your Bibles to Ephesians 3:12. Amen. God is good. Aleluya. Filipenses 3:12. Philippians chapter 3, verse 12. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Who here wants to be like God? ¿Cuántos quieren ser como el Señor Jesucristo? Who here wants to be like Jesus Christ? Amén. Somos llamados We a are seguir su called. ejemplo, ¿sí o no? We are called to follow his example. Yo quiero que tomemos una reflexión, I want us to reflect, que hagamos una reflexión interna that we may reflect internally en nuestras vidas. in our life. Así que vamos a leerlo, Filipenses 3:12 al 14. So we're going to read Philippians 3, verses 12 through 14. No que haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Padre, gracias por lo bueno que tú eres. God, we thank you for how good you are. Pedimos que tu palabra venga hoy a nosotros, We ask that your word come to us today, que nos des el entendimiento, that you give us la understanding, interpretación, that you will help us interpret, para poder ser hacedores de tu palabra, so that Señor. we can be ambassadors of your word. No solo ser oidores, Not just be listeners, pero queremos escuchar tu voz but we want to hear your voice y ejecutar lo que tú nos dices. and execute what you have Te lo told pedimos us. todo en el nombre de Jesús. We ask this all in your name, Jesus Christ. Amén y amén. Amen. Gloria a Dios. Tome asiento. You may take a seat. Estaba meditando en estos versículos I was meditating on these verses, y realmente quiero que nos miremos estos versículos como una reflexión interna. I want us to see these verses as a reflection internally, Porque muchas cosas suceden en nuestro mundo. because so much happens in our world. Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Many things are happening around us. Y cuando usted lee Filipenses, When you read Philippians, Pablo Paul es un hombre que el Señor lo ha usado mucho, he is a man that God has used much, con mucha sabiduría, with much wisdom, con mucho entendimiento, with much understanding, con una buena reputación with a good reputation, entre los judíos with the Jews y los no judíos. and those who are not Jews. Y aún así, And even like that, él decía, tengo mucho que hacer. he still said, there's so much for me to do. Y estos versículos And these verses, no los puedes decir, you can't say them al menos que tengas una reflexión interna en tu vida. unless you are able to reflect internally. Porque dice, no es que lo haya alcanzado ya todo, Because it says it's not that I have already obtained no it. es que sea perfecto. It's not that I'm perfect. Y cuando él está diciendo eso, no es porque andaba pecando. And when he's saying these words, it's not because he was sinning. Es más, era el apóstol más reconocido, Furthermore, this apostle, he was the most known, con muchos frutos. with much fruit. Pero aún así, But even like that, él sabía que había un lugar para mejorar. he knew that there was a place where he can still get better. ¿Cuántos de nosotros tenemos que mejorar? How many of us here need to continue getting Amén. Todos better? nosotros tenemos que mejorar. All of us here. Hay mucho que mejorar en nosotros. There's so much that we need to make better. Y creo que cuando hacemos una reflexión interna, And I believe that when we reflect internally, nos damos cuenta realmente cómo estamos. we may realize how exactly we really are. Y yo quiero que eso es lo que hagamos hoy. I want that to be what we do today. Yo quiero primero que empecemos reconociendo quién yo soy. First, we want to start by recognizing who we are. Para hacerse un examen interno, To examine yourself internally, primero tiene que ser humilde first you need to be humble y reconocer
que hay cosas que mejorar en su vida. and recognize there are things that you need to improve in your life. Pero también tiene que saber But first, you also need to know, quién es usted en Cristo Jesús. who is it that you are in Jesus Christ? Porque puede ser que hagamos una reflexión interna Because it can be that we decide to reflect internally. y si no sabe quién es en Cristo, And if you don't know who you are in Jesus Christ, puede ser que viva una vida then you might end up living a life como la del Chavo del Ocho. like some random guy. ¿Sí? Ahí tirando a ver qué piedra encuentra para tirarla ahí porque se siente miserable. Being that guy who's just miserable kicking rocks because that's how sad he is. Y se siente triste, And he's sad, abandonado, que abandoned, no tiene a nadie. that he doesn't feel like he has anyone. Entonces tenemos que poner esa balanza. So we need to have a balance. Porque fuimos llamados a ser hijos de Dios. Because we were called to be children of God. Tenemos que ser humildes, We need to be humble. pero también tenemos que saber el llamado que Dios nos ha dado. But we also need to know the calling that God has given us. Así que usted hoy va a reconocer que usted necesita mucho trabajo. So today what you're going to recognize is that you need a lot of work. Humildemente, Humbly, usted se hace un examen interno you need to examine yourself y internally. saben esas áreas que tiene que mejorar. And you already know those areas that you need to get better. Pero también tiene que saber But you also need to know que usted es un hijo de Dios, that you are the child of God. que el precio que pagaron por usted That the price that was paid for you, es muy alto it was very high. y es la sangre de Cristo. And it was the blood of Jesus. Entonces, quiero que nos examinemos So I want us to examine ourselves, para ser mejores, to be better, pero también que recordemos but also so that we can remember que usted es valioso. that you are valuable. ¿Están conmigo? Are you with me? El ser humilde no quiero que usted crea y confunda la humildeza con la pobreza o con andar mal vestido o con el no bañarse y el no peinarse. Eso es otra cosa. I don't want you to confuse being humble with being poor, not taking care of yourself, not showering, not doing your hair. That's Porque something confundimos different. eso, ¿sí o no? Because we tend to confuse those things. Cuando decimos humilde, dice, la persona es humilde. No, puede ser alguien. Bueno, no vamos a avanzar eso. No voy a decir lo que voy a decir. Never mind. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Look what the Apostle Paul says. Dice, no que haya alcanzado, Not that I have obtained, ni que ya sea perfecto, or that I am perfect, sino que prosigo. but I continue. Y esa es la palabra que quiero que miremos hoy. And that's the word that I want us to look at today. Dice, porque cuando dice prosigo, es que tiene continuación. When I say I continue, it's because it means that there's a continuation. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual hay una continuación, When in our spiritual life there is a continuation, quiere decir que usted va para más. it means that you are going further. ¿Sí o no? Yes or no? El apóstol Pablo dice, sino que prosigo, The Apostle Paul says, I press on por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado en Cristo Jesús. to see if I take hold for that which Jesus Christ took hold of me. Porque constantemente tenemos que crecer. Because we constantly need to grow. El momento que usted no quiere crecer, That moment when you don't want to grow el anymore, momento cuando usted viene el domingo a la iglesia that moment when you don't come to church y la that Sunday, prédica no le hace afecto, and that preaching didn't affect you, y la alabanza no le hace afecto, and the worship didn't affect you, le quiero decir que está en un lugar muy peligroso en su vida. that means you're in a dangerous place in your Porque life. no importa cómo sea la prédica Because it doesn't matter how good the preaching y is, cómo sea la alabanza. how good the worship was. Si usted tiene un corazón que prosigue a que Cristo cambie su vida, If you have a heart that continues on trying to have siempre va a estar atento para qué es lo que Dios tiene para con you will usted. always be attentive to what Jesus Christ has for you. ¿Están conmigo? Are you with me? Nuestros títulos, Our titles, nuestras experiencias, our experiences, lo que tiene o lo que no tiene, what I have or don't have, tiene que apuntarlo siempre a ser mejor como Cristo. you still need to always align yourself with being more like Jesus Christ. Así que tenemos que hacer una reflexión en nuestra vida So we need to reflect in our life y preguntarnos qué es lo que está haciendo Cristo en nosotros. and ask ourselves, what is it that Jesus is doing in us? Para hacernos una buena reflexión en nuestra vida, tiene que ser Cristo el centro de todo. To do a good reflection in us, Jesus needs to be the center of it all. El apóstol Pablo escribió estas palabras sabiendo quién él era. The Apostle Paul said these words knowing who he was. Y también sabía para dónde él quería ir. And he also knew where he was going. ¿Será que tú y yo nos podemos hacer esas preguntas? Can you and I make ourselves ask that same question? ¿Estoy yo prosiguiendo? Am I continuing on?
¿Estoy yo avanzando en lo que Dios me ha dicho que avance? Am I pressing on in what God has told me to move? Porque Dios nos ha llamado para algo. Because God has called us for something. Y es que cada día seamos más como Él. And it's so that every day we can be more like Him. Quiero que me acompañe a Efesios 1, Come with versículo me 3. to Ephesians chapter 1, verse 3. Tenemos que ser más como Cristo Jesús. We need to be more like Jesus Christ. Y quiero hablar un poco de quién es usted. I want to talk a little bit more about who you are. Dice Efesios 1:3. Ephesians 1:3 says. Y lo vamos a leer 1 al 6, pero voy a hacer pausas. We're going to read to verse 6, but we're going to pause in between. Alabado sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha dado bendición en los cielos con toda clase de bendición espirituales. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. For He chose us in Him before the creation of the world. Y hay una palabra clave, And this is an important word here, y es escogidos. and it's chosen. Qué alto privilegio es cuando lo escogen a usted. How high is the privilege when you are chosen? Una cosa es cuando dan el 2 por 1, ¿sí o no? One thing is when you're getting like a 2-for-1 Usted sale. solo va por una cosa en el mercado. You go for one thing to the Pero como grocery está el store. 2 por 1, pues agarra la otra. But since you see 2-for-1, you get O sea que something pues else no me too. queda otra. And you're like, well, there's no other point. I'm just going to get Y a lo 2-for-1. mejor te termina arruinando, And maybe it ends up getting messed up. porque no lo necesitaba, lo agarró por la oferta. Because you didn't really need it. You just got it because it was the offer at the Nosotros sale. no somos el 2 por 1. We aren't 2-for-1. La Escritura nos dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo. The scripture tells us that we were chosen before even the world was created. Y eso nos da un privilegio. And that gives us a privilege. Y eso le da para que usted saque pecho. That means that something you can be prideful in. ¿Sí o no? Yes or Es no? decir, yo fui escogido. Saying, I was chosen. Dios me escogió. God chose me. Y cuando lo escogen para algo especial a usted, When you are chosen for something usted special, se siente especial, ¿sí o no? you feel special, don't you? Cuando le dan una invitación personal, When you are specially invited to something, usted se siente alegre. you feel happy. Una cosa es que diga una invitación en general. One thing is for me to say a general invitation, Y otra cosa es que vayan personalmente a usted y le den una invitación. and it's something different for someone to individually go to you and invite you. ¿Sí o no? Yes or no? Uno dice, wow, tomó el tiempo You say, wow, they took the time para invitarme. to invite me. Y cuando yo leo estos versículos So when I read these del verses apóstol Pablo, of the Apostle Paul, él quiere confirmar en nosotros he wants to confirm in us que somos escogidos. that we are chosen. Usted está aquí porque es escogido. You are here because you were chosen. Dios nos ha escogido. God has chosen us. Y cuando usted sabe que es escogido, And when you know that you're chosen, usted se siente privilegiado. you feel privileged. Usted se siente a lo mejor como la última Coca-Cola del desierto. You feel like you're the last Coca-Cola in the desert. You feel good. Te sientes bien. Y sabe que sentirse bien cambia la manera como actuamos. And you know, feeling good, it changes how we act. Sabía que nuestras emociones We know that in our emotions, cambian constantemente. they change constantly. ¿Sí o no? Yes or no? Dependiendo de cómo tuvo el día usted. Depending on how your day went, Sus emociones van a cambiar. your emotions are going to be different. Y me gusta aquí lo que dice el apóstol Pablo. And I like what the Apostle Paul said. Porque el apóstol Pablo está yendo a las cosas del corazón. Because the Apostle Paul is talking about the things of the heart. Y antes de lo que viene, de lo que lo voy a leer, And before what's coming, él quiere que usted sepa quién es usted. he wants you to first know who you are. Porque una cosa es que le diga, hey, y le digan quién es, y le digan qué tan guapo es usted, y tan nice es usted, Because it's one thing for somebody to come and tell you how beautiful or handsome you are, how nice you are. y después lo regaña. And then they get you in trouble. ¿Le ha pasado eso? Has that happened to you? Pero cuando usted va directo y lo regaña a la persona, But when you go directly to get somebody usted in hasta se siente trouble, ofendido. you come out feeling Aunque lo están offended. regañando porque se merece el regaño. Even though you're getting in trouble for something you deserved. Pero cuando usted viene con palabras suaves, But when you come with soft con un words, reconocimiento de quién es. with a recognition of who you are, Y lo que está haciendo el apóstol Pablo the Apostle Paul es que está
llamando a los cristianos He's calling the Christians que ellos reconozcan quiénes son. so that they may recognize who they Porque are. usted y yo Because you and I, no somos cualquier we persona. aren't whatever person. Somos llamados. We are called. Somos We are privilegiados. privileged. Somos escogidos We en are Cristo chosen Jesús. in Jesus Christ. Y usted dijo amén a eso. Did he say amen to that? Amén, usted es escogido. You're chosen. Como usted dijo amén, mire lo que dice Since you said entonces. amen, look what it continues to say. Dice, para. Esa es la palabra para. O sea, usted es escogido en Cristo Jesús. You are chosen in Jesus Christ. Para. For. Y esa palabra es la importancia. And that word is important. Porque usted compra un teléfono inteligente. Because you buy a smartphone, No más porque están de moda. not just because they're in style, O para que le sirva muchas cosas. or for it to serve you in many things. Cuando usted sabe que lo compra para algo, When you know you buy it for something, le da un mejor uso. you give it its use. ¿Sí me están entendiendo? Are you understanding? Si usted va a comprarse una casa If you go to buy yourself a house y se compra cualquier casa, and you buy whatever house, pero dice quiero esta porque para esto me va a servir, or you say, I want this one because for this it's going to work. usted la va a apreciar más. You're going to take care of it more. Cuando usted se compra algo y sabe el por qué, el para qué lo compró, When you buy something, knowing what you bought it for, usted sabe el significado. you know its significance. Entonces el apóstol Pablo, So the Apostle Paul usted dice son escogidos says, you guys are chosen por Cristo Jesús. by Jesus Christ. Y usted dice, yes. And you're like, yes, hallelujah. Y se emociona porque es la verdad. And you get excited because Él it's no the solo quiere truth. emocionarlo a usted. He doesn't want to just excite you. Él está diciendo una verdad. He's telling you a truth. Él está diciendo la realidad. He's telling you the reality. Somos escogidos. We are chosen. Yo no juego un chiripón. I wasn't a whoever. Yo nací en el tiempo que tenía que nacer porque Dios lo quiso así. I was born when I was supposed to be born Usted because God también. wanted it that way. And so are you. Una pausa. I'm going to pause. Cambie su vocabulario porque entre los latinos decimos eso. Ayer no es que me salió de chiripa, ya quería parar, decimos. ¿Cuántos hijos tiene? 4, 5. No, es que yo quería 3, pero el cuarto y el quinto me salió de chiripa. Cambie su vocabulario porque no fue de chiripa. ¿Sí? Gracias, hermana Carolina. Su hermana Carolina me cree eso. Dios lo escogió. God chose you. Dios nos escogió. God has chosen us Y dice, para for, que fuéramos santos so that we would be holy y sin defecto en su presencia. and blameless in His sight. Y aquí va el regalo. And here is where we get in trouble. Y aquí es cuando ustedes van a empezar a distraer. This is where you guys are going to Y start aquí es cuando getting usted no distracted. me va a empezar a recordarse otras cosas. Now you're going to start remembering other things. De los frijoles que dejó en la olla. The beans that you left on the pot Y de qué caliente está allá afuera. and how hot it is Y que outside hace hambre. and how Y hungry you are. distraerse en cualquier otra cosa. You're going to distract yourself in whatever Por favor, other no se thing. distraiga. Please, I'm asking you, don't distract yourself. Mire lo que dice. Look what it says. Que fuimos para que fuéramos santos We y sin defecto en su presencia. were chosen so that we would be holy and blameless in His sight. Y esto es precioso. And this is beautiful. El yugo. Siempre hablamos del yugo desigual, ¿no? Yoke. Oh, we always talk about Así being se the dice, yoke. yugo. El yugo con Cristo Jesús. Yoke with Jesus Christ. Cuando estamos juntos. When we are together, Él nos trae santidad. He brings us holiness. Usted es llamado para estar pegado con Cristo Jesús. You are called to be together with Jesus Y Christ. eso nos trae a que seamos santos. And that brings us to be holy. Y cuando hablamos de santidad, hay dos aspectos de santidad. And when we talk about being holy, there's two aspects of being holy. Somos santos porque Cristo mora en nosotros. We are holy because Jesus is in us. Usted es santo You are holy porque la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado. because the blood of Christ has cleansed you from all sin. Y teológicamente, Theologically, usted tiene que creer eso. you need to believe that. Porque de otra manera, Because in any other no way, entrará al reino de los cielos. you will not go to the No kingdom of estaremos en heaven. la presencia de You Dios. will not be in the Porque presence Dios of es God. santo. Because God is holy. Y Dios no puede estar en un lugar And God cannot be in a o con alguien place
que no es santo. or with somebody who is not holy. Entonces ahí entramos que decimos somos santos por Cristo Jesús. And that is where it comes to say we are holy through Jesus Christ. Tiene que creer esto. You need to believe No this. tenemos tiempo para explicarlo teológicamente. We don't have time to Pero speak of fuimos this llamados theologically, para ser santos. but we are called to be holy Porque Cristo mora en nosotros. because Jesus is within us. Y lo precioso que dice, y sin defecto en su presencia. And it says it's beautiful because it says blameless in his sight. So, cuando hablamos de santidad, que somos santos, So when we talk about holiness, that usted we are tiene que holy, creer que usted es santo porque Cristo mora en usted. you need to believe that you are holy because Jesus is within you. Porque Cristo mora en nosotros. Because Jesus is within us. Pero también hay otra parte de la santidad. But there is something else to being Y la holy. palabra santo significa apartado para Dios. The word holy means to be separated for God. Entonces, mire, cuando hablamos de santidad, So when we speak of holiness, muchas veces creemos que hablamos de santidad porque no queremos pecar o no voy a pecar, me voy a encerrar en el closet y no salgo de mi casa para que así no peco. many times we think about holiness like we need to go and hide ourselves so Siempre that y we cuando don't sin. estemos en esta carne. Whenever we are in this flesh, No sé qué tan santo sea usted. it doesn't matter how holy you are. Estoy hablando sarcásticamente cuando digo no sé qué santo sea usted. Lo que quiero decir es de que cuando esté en esta carne, When you are in this flesh, vamos a pecar. you are going to sin. Y es más de alguno de nosotros al de venir a la iglesia, ya pecamos What's more is when we don't come to church, por we sin diferentes cosas. for many things. Siempre y cuando estemos en esta carne, Whenever we are in this flesh, vamos a fallar. you are going to fail. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo But what the Apostle Paul is saying es de que usted fue llamado is that you were called para ser santo, to be holy porque tenemos a Cristo en nosotros, because we have para Christ in us, apartarnos de las cosas que sabemos que tenemos que apartarnos. to separate us from the things we know we should be separate from. Y lo otro es que dice, It also says, sin defecto en su presencia. blameless in his sight. Y aquí es donde me quedé meditando un ratito. And this is where I kept on meditating. El apóstol Pablo está diciendo dos cosas diferentes. The Apostle Paul is talking about two different things, Santos y sin defecto en su presencia. holy and blameless in his presence. ¿Usted ha tenido tiempos íntimos con Dios? Have you had intimate moments with God? Sí, ha tenido tiempos íntimos con Dios. Have you had intimate moments with God? Y cuando tenemos esos tiempos íntimos con Dios, When you have those intimate moments with God, ¿qué empieza a hacer el Señor en nosotros? what does God do within us? ¿Se ha puesto a pensar usted? Have you thought about that? Dice, y sin defecto en su presencia. It says blameless in his sight. Cuando yo vengo a la presencia de Dios When I come into the presence of God y esté muy mal and I'm not good, y esté en pecado when I'm in sin y tal vez esté mal, and I'm probably wrong, pero cuando vengo en su presencia, but when I'm in his presence, la luz empieza a brillar the light starts to shine y empiezo a ver, oh mira, aquí tengo algo. and I start to see something. Y es precioso porque cuando estamos en su presencia, It's beautiful because when we are in his Él nos presence, empieza a mostrar las cosas que tenemos que cambiar. he starts to show us the things we need to So, cuando el change. apóstol está hablando, dice, somos santos. So when the Apostle Paul is Está saying we are diciendo- holy, he is saying, Teológicamente usted es santo porque tiene a Cristo Jesús. theologically, you are holy because Porque of la Jesus sangre de Christ. Cristo nos ha perdonado. Because the blood of Christ has made us forgiven Y sin defecto en su presencia. without blame. Porque in his cuando, presence. aunque tenga un defecto Because even when we have blame y me acerco a su presencia, and I come to him, no sé si usted hace lo que yo hago, pero lo que empiezo a decir, Señor, perdóname. I don't know if you do what I do, but what I do is say, God, forgive me. Wow, no sabía que estaba así de mal. Paul knew he was that bad. No sabía que estaba así de feo, pecando. He knew that he was a sinner. Porque cuando venimos a su presencia, Because when we come to his Él nos presence, empieza a mostrar he starts to show us las cosas que tenemos que cambiar. the things we need to change. Y eso es lo precioso del Evangelio. And that is what's so beautiful about Que the no es de gospel, que usted sea perfecto. that it's not about you being Porque durante perfect. estemos en esta carne, Because while we are in this flesh, vamos a caer. we are going to fall. Pero lo que está diciendo es que cuando me acerco a Él, But what it's saying is that when I come into Él his no cierra la presence, puerta y me dice, salte de aquí. he doesn't close the door and say, come out of here. Más bien las abre No, he opens that door y me dice, César, and he says, Caesar, te amo, I love you, pero cambia esto.
but change this. Y te voy a ayudar en el And I will Espíritu help you. para poder cambiar. So I will help you change. Usted está conmigo, me está entendiendo lo que le quiero decir. Are you understanding what I'm trying to tell you? Sin defectos en su presencia. Without blame in his eyes. Es porque en su presencia Él nos limpia. It's because in his presence. Porque cada vez que yo he tenido encuentro con Dios Because every time that I have had an encounter y he with estado God, mal, and I have been wrong, ¿sabe lo que digo yo? do you know what I say? Perdóname. Forgive me. Y cuando le pedimos perdón a Dios, And when we ask him for Él viene forgiveness, y nos perdona. he comes and he does Pero para forgive us. eso que tenemos que nosotros tener encuentros con Dios. But for that, we need to have encounters with God. Él me santifica. He sanctifies me. Pero si usted no está viniendo a Dios, But if you are not living with God, no va a poder estar siendo santificado. you will not be able to become sanctified. Porque cuando venimos a la luz viene y refleja. Because when you come to the light comes and reflects. ¿Sí o no? Yes or no? Sigo leyendo los versículos. I will continue to read. Por su amor, In love, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Aleluya. he predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us to us in the one he loves. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Are you here? Sí. Volvamos al primer versículo que habíamos leído, que es en Filipenses. We're going to go back to what we had previously read in Philippians. No me doy por vencido, está diciendo el apóstol Pablo. I will not be Estoy siguiendo la meta. I will continue to my goal. Estoy siguiendo a lo que fui llamado. I will continue to what I have been called to. No a lo que este mundo me está diciendo que haga. Not to what this world is telling me to do. O no a lo que haga yo individualmente. And not to what I individually do. Pero lo que Dios me ha llamado a hacer. But to what God has called me to do. ¿Está conmigo? Are you with me? Hay que vivir para Cristo. We have to live for Christ. No seamos confundidos por lo que está pasando en este mundo. Let's not be confused about what's going on in this world. Hay un comentario que está pasando por las redes sociales y me puse a investigarlo en las Olimpiadas. There is some news that is cycling through the different Facebook, Instagram, and it's about the Olympics. Laura Hubbard, de New Zealand, una weightlifter. Laura Hubbard from New Zealand, a weightlifter. Nació hombre Was born a man, y siempre competía en weightlifting, and he always competed in weightlifting, pero nunca ganaba una medalla. but he never won a medal. Pero era homosexual. He was a homosexual. Entonces se cambió el nombre a mujer So then he changed his name to a woman's name, y dijo, yo soy mujer. and he said, I am a woman. Entonces empezó a competir So he started to compete con las mujeres with the women. y se ganó una medalla And there he did win his medal. y ella contenta. And O él contento, ya ni sé cómo se He dice. or Ellos, she no was sé. happy. A mis hijos les dieron una clase de cómo decirle a las personas que son homosexuales. No les podemos decir ellos ni ellas, sino hay que decirles no sé qué otra palabra. Todo enredado. No sé si a sus hijos les dieron esa clase. I don't know if your children got that class Pregúntele a where they sus had to hijos. learn how to They use the word they. Ok, they. speak of women. Pero son ellos o ellas. Eso es lo que dice la Biblia. But in the Bible it says that they Pero are mira lo que he le quiero or she. decir. But look what I'm trying to tell you here. Mira lo que les quiero decir. Look at what I'm telling you here. Usted ve esa foto con esta persona con la medalla contenta. When you see the picture of this person with a medal happy, La del segundo y la del tercer lugar, que es una mujer, the ones in second and third places, the women, así, le ve la cara enojadas you see these women upset y tristes and sad y a lo mejor con emociones. and a bit emotional. Y no podríamos leer lo que su rostro dice, And we couldn't really read into what realmente they lo were que ellos saying, están sintiendo. what they're really feeling. Pero
se echa de ver que están incómodas. But you can really see how uncomfortable they are. Porque están diciendo, pues perdimos contra un hombre, no contra una mujer. Because they're saying to themselves, well, we technically lost to a man, not to a woman. ¿Por qué por qué hablo de esto hoy? Why am I speaking of this today? Porque solo cuando nos conviene Because only when it's a convenience to us reflejamos el pecado. do we reflect sin. Pero realmente esta sociedad But really, in this society, ha reconocido que eso está bien, ¿sí o no? this society has recognized that Nosotros that's como okay. hijos de Dios no lo reconocemos. Us, like children of God, we don't recognize Dios that. creó al hombre, hombre y mujer, mujer. God created man as a man and Pero woman la as a woman. sociedad But in society, dice que está bien. the society says that that's okay. Hasta una clase le dan a los muchachos ahora para que puedan identificar a ese grupo de personas. They are even giving our teenagers classes so that they can identify. Pero ahora que esta persona dice, pues el mundo me ha dado acceso a yo tener mi puesto, But people are saying, well, since the world has given me y ahora que access le to ganó saying la my- medalla a las mujeres, now that this woman has, ahora sí won las the mujeres medal, dicen, eso no es justo. now the women are saying, well, that's not just. Pero quiero decirte que sí es justo porque se han llegado a complacer a este mundo de esa manera. I'm going to say it is just because the world has come to say yes to this way of living. Sí, sabe lo que, sí me estoy explicando lo que le quiero decir. Are you understanding what I'm telling you? Solo cuando me afecta a mí, Only when it affects me ahí entonces sí reclamo. am I there saying, well, no, this isn't okay. Pero si no hubiera sido en otra ocasión, But if it was in a different occasion, no está bien, no es que pues está bien, esa es la nueva generación, we así would have es. been like, that's okay, that's the new generation, it's all right. Entonces, cuando yo miré ese post So when I saw this post, y todos esos comentarios que están dando muy duro a los diferentes grupos, all the different comments that are hitting hard to these different groups of people, lo que pienso es de que estamos pagando las consecuencias del poder aguantar el pecado. what I see is that we are paying the price for willing to just sustain sin. El apóstol Pablo nos dijo, somos santos, The Apostle Paul told us we are holy. sin, como el versículo no lo quiero corromper, dice, somos santos sin defecto en su presencia. It says that we are holy and blameless in His sight. Porque cuando venimos a la presencia de Dios, Because when we come to the presence of ahí es cuando el God, Señor empieza a moldearme a mí. that is when God starts to Cuando mold usted you. viene a la presencia de When Dios, you come to the presence of God, ahí es cuando empieza a decir, wow, tengo que cambiar. that is when you start to say, I need to change. Tengo que cambiar esto en I mí. need to change this in myself. Pero cuando no estoy en la presencia de But when Dios, I'm not in the presence of God, Susana, tú tienes que cambiar esto, Susie, you need lo to otro, change this y and déjame that. darte la lista de todas And las I'll give you cosas the que tienes list que of all the cambiar. things that you need to change. Pero cuando miramos los problemas de los demás But when we see other people's problems y no miramos los de nosotros, and we don't see our own hasta cuando nos afecta a nosotros, until it affects us, empezamos a decir, no, pues eso está mal. then we start to say, no, that's Pero wrong. esta sociedad dijo que eso era normal. But the society said this was okay. Pero ahora que le han robado la medalla, But now that that medal has been stolen, ahora sí hay un reclamo. now there is a problem. Lo hubiéramos parado ya a tiempo, ¿sí o no? But we should have stopped it so long Lo ago. mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. The same thing happens to us. El Like children diablo of God. viene apagándonos poco a poco, The devil comes turning us off slowly, diciendo lo que está bien lo que hacemos, telling us it's okay what you're doing, porque nos quiere robar la medalla. because he wants to steal the medal from us. Y cuando queramos reclamarla, And when we want to call it back, no va a decir, pero todo el tiempo estaba bien y porque la reclamas hoy. you can't say, well, I was fine the whole time and now you're trying to get it back. Y por eso conseguí este ejemplo para esto. And that's why I called this example. Porque muchas veces queremos vivir como queremos. Because so many times we want to live how Pero we usted y yo want. fue escogido. But you and I were called. Usted dijo que era hijo de Dios, ¿sí o no? You said that you were Escogido called. antes de la fundación del mundo. Wow, gloria a Dios, aleluya. You were saying you were a child of God, saying glory to God. ¿No le emociona eso? Doesn't that Usted get es you escogido. excited? You've been Que chosen. antes de que usted naciera, Dios dijo, voy a agarrar a Roberto para que esté en mis caminos. That even before you were born, you were saying, he was A mí saying, eso I'm me da gonna get you gozo. to be in my path. Me da un ser de privilegio. That excites me and I feel privileged Decir, wow, soy escogido. to say, wow, I am O sea, chosen. no importa cómo me miran los demás. It doesn't matter Porque how Dios the me rest está of viendo the de una world manera sees me, maravillosa. because God is seeing me in a Pero se me beautiful way. olvida leer más allá, dice, para. But you forget the rest of the verse where it says for. O sea, nos gusta que nos den la gloria, aleluya. So we like when people Soy give us hijo the de glory, Dios.
saying, I am a Soy child of santo, God. I'm holy. linaje escogido, I was pueblo chosen. santo. Y eso lo sabemos el versículo, ¿no? Nación santa, pueblo escogido de Dios. Pero el versículo sigue diciendo, para. But the verse continues to say, for. Fui escogido para I was chosen for, ser santo, to be holy, ser santo to be holy, y perfecto en su presencia. and perfect in his presence. Aleluya. Hallelujah. ¿Me está agarrando el mensaje hoy? Are you getting the O sea message? que esto today? es una reflexión. Si yo quiero ser como Cristo, This is a reflection. If I want to be like Christ, ¿usted quiere ser como Cristo? do you want to be like Christ? Este mensaje solo viene al corazón cuando yo, César, reflejo y digo, ¿qué hay dentro de mí? This message only comes to light when I reflect and say, what is inside of me? ¿Qué hay dentro de mí? What is inside of me? ¿Qué hay dentro de mí? What is inside of me? Y ahí es donde empiezo a decir, Señor, pues, wow, tienes que cambiar muchas cosas. And that's when I come to God and He says, well, you need to change so much. Y el reflexionar es algo bueno, And reflecting is good porque de ahí venimos y nos entregamos al Señor. because that is when we come and Y ahí es turn cuando Él ourselves nos va into dando, God. vamos de victoria en victoria. And that is when we become victorious. Somos llamados a vivir como Cristo vivió. We are called to live like Christ lived. No nos damos por vencidos. Don't be taken back. Seguimos a la meta y dejamos que nadie nos quite la medalla. Press on to the goal and don't let anybody take the medal from you. Lo más triste What's the saddest es que te la quita y no te das cuenta. is that somebody takes your medal and you don't even realize Como it. lo que pasó ahorita en las Olimpiadas. Like what happened here in the Olympics. Hasta ahorita entonces sí están haciendo reclamo. Until now they are deciding to get upset. Pero para llegar ahí But to get tuvieron there, que pasar muchas reglas. they had to let a bunch of rules pass. ¿Sí o no? O sea que, Right. si usted y yo quiere ir a la Olimpiada, no dice voy a ir a Tokio, voy a ir a hacer la Olimpiada, que no hay calificaciones. There's qualifications to ¿Sí try o to no? become part of the Olympics. Hay un resto de cosas que hay que There's hacer. a bunch of things this person had to do. ¿Por qué no se reclamaba ya? Why didn't they decide to get upset Sino que then? se reclamó hasta aquí. No, they got upset once they won. Lo mismo puede pasar con nosotros. The same thing can happen with Seguimos us. viviendo una vida pasiva en Cristo. We continue to live a passive life in Christ. Y cuando venga el día, And when the day comes, se nos han robado la corona. they have stolen our crown. Y eso es peligroso. And that's dangerous. Y eso es triste. That's sad. Y para muchos no habrá un reclamo. And for a lot of us, we're not going to be able to say anything about it. Para muchos no va a haber un reclamo. There's not going to be anything to say. It's gonna be too late. Va a ser muy tarde. So ahora es cuando hacemos una reflexión. So now is when we need to reflect. Nos enfocamos muchas veces en cosas pequeñas We focus so many times on the little things, y nos olvidamos en las cosas grandes que Dios nos ha llamado a hacer. and we forget the great things that God has called us Miramos to do. la paja de aquel y se nos olvida el tronco que tenemos enfrente. We see that trunk over there, but we don't see the stick right in our eye. A veces estamos viviendo en este mundo la vida de otros y no nuestra vida personal. So many times we're living in this life, somebody else's life, and not the life we're supposed to live. Quiero que vaya conmigo a Romanos 14:17. Come with me to Romans 14:17. A veces estamos viviendo un cristianismo Sometimes we are living a Christian life O that's sea, closed. soy cristiano el domingo de 3:30 a 5 Saying that I'm a Christian on Sundays from 3:30 to 5, y los martes de 7:30 a 8:30. and Tuesdays from 7:30 to 8:30. Y los demás tiempos, no, pues soy humano. And the rest of the time, nope, I'm just human. No, No. si fuimos llamados If we were called para toda nuestra vida. we were called for our entire life. Hay un versículo clave que quiero darle. There's an important verse that I want to give you. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. It says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy. ¿Se ha preguntado por qué está ese versículo ahí? Maybe you're asking yourself, is that verse really there? Usted tiene que leer todo el contexto, ¿no? You need to read the entire context. Estamos perdiendo tiempo si hay que comer pozole o no pozole. We're losing time thinking about things like, should I Si eat comemos pozole or birria o no not? comemos birria. Should I eat birria or not eat birria?
Estamos enfocados y vamos a, y no, lo digo no atacando a nadie, estamos enfocados en que el domingo que vayamos a abrir la iglesia, si vamos a hacer tacos o si vamos a hacer carne asada en vez de qué tan precioso va a ser el servicio del domingo. We are focused on things like on Sunday that we open, are we going to have Y eso lo digo tacos como en broma, ¿no? Porque carne asada. no atacando a nadie. Pero lo que le quiero decir es que si ves que nos enfocamos entre veces en las cosas tal vez de menos importancia We focus so many times on things that don't que en las matter cosas grandes. instead of the good things. Y no lo digo por las hermanas que me preguntaron, porque sí se le agradezco que me hayan preguntado. Eso es un ejemplo nomás. I'm just giving you an example. Sí, eso es un ejemplo nomás. Porque eso es lo que pasa en nosotros. Pablo tuvo que tomarse el tiempo para decirle, ¿por qué nos estamos enfocando en qué comer? Paul had to take the time to say, why are we focusing on things like what are we Cuando el reino de Dios when the kingdom of God es justicia, is justice, paz peace, y gozo. and joy. ¿No le ha pasado eso a usted? Has that happened to you? A mí me pasa muy seguido. It happens to me all the time. Que tengo que reenfocarme. That I have to focus myself again. Me estoy enfocando en cosas que no valen la pena. I'm focusing on things that don't even matter. Y no las cosas grandes que Dios me ha llamado a hacer. And not the big things that God has called me to do. ¿Están conmigo? Are you with me? Justicia, Justice, paz, Peace. gozo en el Espíritu Santo. joy in the Holy Spirit. ¿Qué anda mal con nuestra sociedad evangélica del día de hoy? What is wrong with our society, our gospel society? ¿Sabe qué? Somos individualistas. You know what? We are individualists. Me importan las cosas solo cuando me afectan a mí. Things matter to us only when they matter to me. When it Solo affects cuando me me. afectan a mí. Only when it affects De me. ahí para allá, pues lo que haga fulano y tal me vale. Now, what anybody else does, that it doesn't matter. Pero cuando hablamos de justicia, But when we talk about righteousness, cuando hablamos de paz, when we talk about peace, gozo en el Espíritu joy in the Santo, Holy Spirit, la justicia, la paz y el gozo es algo que lo hacemos individualmente, pero también en comunión. righteousness, peace, and joy are things that we do individually, but it's also something we need to do in community. Las metas que Dios nos da son personales, pero se reflejan hacia afuera. The goals that God has given us, they're personal, but it's something that reflects outward. Miren, les quiero decir esto. I want to tell you this. Si Dios le da algo personal a usted, If God gives you something si Dios le da personal, un llamado personal a if He usted, gives you a personal calling, tiene que reflejarse hacia afuera para los demás. it needs to reflect out to the world. Y por lo regular es para bendición a los demás. And for the most part, it's for a Y cuando blessing for usted those around duda en us. algún llamado que Dios le ha dado, And when you doubt in what God has given you, hágase esta fórmula. do this formula. Si Dios me está llamando a hacer algo, If God is calling me to do something, a mí personalmente, me personally, ¿beneficia a los demás? will it benefit others? ¿Refleja a Cristo a los demás? Does it reflect Christ to others? Porque cuando usted haga esa fórmula, Because when you make that se va a formula, dar cuenta si es Dios que le está hablando o es la carne. you will start to realize, is it God that's giving me this calling or is it my flesh? O fue el burrito que se comió ayer. Was it the burrito I ate yesterday? Porque nos levantamos con ideas entre veces. Sometimes we come up with ideas, No, el Señor me dijo esto. thinking, oh, God gave me this Individualismo. individually, Pero no le beneficia a nadie. but it doesn't benefit anyone. Póngase a pensar. Start to think. Los llamados de Dios. The callings of God, Todos los llamados de Dios. all the El callings llamado of de God, Moisés, el llamado de Jacob, el llamado de Abraham. the calling of Moses, Jacob, Llamados and Abraham. personales. It was personal Personales. personal callings. ¿Pero para quiénes? But for who? Para todos. For everyone. So, cuando Dios nos hace un llamado personal, So when God calls us individually, tiene que haber un resultado para afuera, para todos. there needs to be a result for everybody. Y el apóstol Pablo dice, estemos ya hablando de comida, por favor. The Apostle Paul was saying, let's not talk about food. Y nos please. enfoquemos en la justicia, Let's focus on righteousness, en la paz, on peace, en el gozo. and joy. Encontré otro ejemplo I got another example here. de una famosa historia judía. A famous Jewish story. Un hombre llamado Don Ver. A man called Don Ver. Este hombre se sabía todas las creencias de los judíos. This man knew all of the things that the Jews believe. El Talmud, Uh, no sé cómo se dice, es un libro, un escrito de los judíos, de su fe.
de ellos. Talmud is a book that the Jews have. Y todas sus creencias, se las sabía todas sus creencias. He knew all of their beliefs. Se sabía todas las historias. He knew all the stories. Este hombre hacía, dice la historia de que hacía acceso de ayunos. This man, he did many fastings Porque él creía de que el sacrificio que él hacía personal because he believed that the sacrifice he personally made lo acercaban a Dios. was going to get him closer to God. Este hombre no reía, This man did not laugh porque creía que si reía entonces no iba a ser santo. because he thought that if he laughed, he was not going to be holy. Llevó su creencia a que sea una creencia individual He got into an individual belief hasta que llegó enfermo. until he got sick, Y le dijeron, tienes que ir al doctor. and they told him you need to go to the Y él no doctor, quería al doctor, and he didn't want to go to the doctor porque el doctor era de otra creencia. because the doctor believed different things, Obligadamente tuvo que ir al doctor. but they made him go. Estando ahí, Being there, el doctor le dijo, ¿por qué no me leas los escritos de tu fe? the doctor told him, why don't you read me some of the things from your faith? Y este hombre se lo quedó viendo el doctor un poco raro. And this man started looking at him kind of weird. ¿De qué se trata esto? And he was like, why is he telling me this? What's Pero this lo voy a about? leer, los empezó a leer. But he started to read these scriptures to this man. Y ya cuando, después de leerlo un ratito, el doctor le dijo, para, And after reading for a while, the doctor told him to stop. hay un problema con tu fe. And he said, there's a problem with your faith. Es que ya no tienes alma. It's because you no longer have a soul. Y le dijo, ¿a qué te refieres? The man told him, what are you talking about? Que ya no tienes alma. And he said, you have no soul. Y muchas veces nosotros hemos hecho el cristianismo de esa manera. And so many times we make our Christian belief in life that way. Sabemos la Biblia, We know the Bible. sabemos las escrituras We know the scriptures. y la hacemos individual, And we make them individual to us. pero no la activamos But we don't activate them para vivir una vida de santidad, to live a holy life. para vivir una vida que le agrada a Dios. To live a life that is gratifying to God. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. And that's the problem we are El living cristianismo ha perdido su alma. The Christian life, they have forgotten their soul. Sabemos la fe, We know the faith, pero no vivimos como la fe lo dice que vivamos. but we don't live the way that the faith tells Recuerde, us. usted es escogido Remember that you are chosen antes de la fundación del mundo. before the creation of the world. Mira, you were chosen way before your parents. Vida, tú fuiste escogido antes de tus papás. Y eso me dice a mí, wow, And that tells me, wow, pero para algo específico, but for something specific. para yo ser agrado a Dios. For them, it was to worship God. ¿Están conmigo? Right? Mire, esto no es un regaño, esto es una meditación personal que nos estamos haciendo hoy. Look, I'm not getting you in trouble. This is something personal. a Es una meditative meditación personal personal para that I have to mí, do. una reflexión This para is mi a vida reflection for my life. y decir si yo quiero ser como Cristo, If I say, I want to be like Christ, ¿a dónde estoy? where am I? ¿A dónde voy? Where am I going? Y me gusta el apóstol Pablo porque él es un genio cuando, bueno, está inspirado por el Espíritu Santo, por eso que escribe así. I like the Apostle Paul because he was so into the Holy Spirit that he wrote it this way. Y inspirado del Espíritu Santo le está diciendo, levántales la moral, levántales, déjales saber quiénes son, The Holy Spirit was telling him, pick up para que sepan cómo actuar. themselves so that they know how to act. Usted sabe que, bueno, aquí vivimos una democracia, se dice, ¿no? Do you know that here we live a democratic life? Pero en el reino de Dios, But in the kingdom of God, en el reino de Dios, in the kingdom no of es God, así. it's not going to be that way. Y otra vez no lo podemos entender. And sometimes we don't understand that. Porque aquí usted quiere dar su voto Because here you want to give your vote y su opinión. and your opinion. En los caminos de Dios es totalmente diferente. But when you're on the path of God, it's completely different. Pero cuando lo empiezas a obedecer, When you start to obey Him, cuando lo empiezas a hacer, when you start to do things His way, empiezas a vivir bajo el reinado. when you start to live under the kingdom. Y una cosa es vivir fuera del reinado One thing is to live outside of the y kingdom, otra cosa es vivir en el reinado. and it's something different to live within the kingdom. Los que viven en el reinado Those who live in the kingdom, no es cualquier mocoso. they aren't just whoever's that's there. Hasta los que abren la puerta bien vestidos Even the ones who open the doors are well dressed, y les pagan bien and they are paid well y comen buena comida. with good food, ¿Sí o no? right? Hasta que al que tenga la posición, por decirlo así, más sencilla, más simple, The person who has the most simple job es parte del reinado. is part of the kingdom of God.
y anda bien trajeado and they are dressed well, y no camina como camino yo. and they don't walk how I walk. Los educan cómo caminar, They show them how to walk, cómo pararse, how to stand, porque son parte del reinado. because they are part of the kingdom. ¿Sí me está entendiendo? Are you with me? ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Estamos haciendo justicia. We are living in righteousness. Somos personas justas. We are righteous people. O sea, nos gusta que sean justos con nosotros, pero ¿somos nosotros justos con los demás? We like people to be righteous with us, but are we righteous with the O people sea, around no me us? ofendan, por favor. We say, no, don't No, offend me. págueme please. a tiempo. No, pay me on time. No me haga esto. No, don't do this to me. Pero hacemos nosotros eso con los demás. But are we doing that to those around us? Porque de eso se trata el reino. Because that's what the kingdom is. Porque eso es lo que lo dijo Pablo. That's what Paul said. No se trata de comer y beber. He said it's not about eating and Se drinking. trata de ser justos. It's about being righteous. ¿Vivimos una vida de paz? Do we live a peaceful life? Queremos paz, Do we give peace? pero nos damos el sacrificio por la paz. But do we sacrifice for peace? Usted está tranquilo aquí. Are you calm here? Pero sabe que para que usted esté tranquilo aquí, hay un buen grupo de familias que sacrifican a sus esposos o hijos que están defendiendo a nuestra nación. You know that to be in peace here, did you know that there are so many families usted that give nunca lo their children, entenderá. sons and daughters to give peace to the world here? Y usted nunca lo entenderá And you will never understand what that hasta que is conozca una de esas familias. until you meet one of these families. O sea, o tenga un hijo o una hija que sirve en el lado del militar o no sé cómo se dirá. Or until you have a son or daughter who serves in the military. Y entonces sí se va a dar cuenta And then you will realize, que para su paz so that you could have alguien peace, más se está sacrificando. someone else is sacrificing. Entonces dice la Biblia que el reino de Dios es paz. So the Bible says that the kingdom of God Yo quiero is que usted me peace. dé paz, I want you to give me peace, pero yo también tengo que dar paz. but I also need to give you peace. O sea que a veces tendré yo que pagar dar el sacrificio y pagar el precio para estar en paz. Which means that sometimes I will have to pay the price so that I can be in peace. Y dice al final, gozo en el Espíritu. And it says at the end, joy in the Holy Spirit. ¿Vivimos en el gozo del Señor o andamos en el libertinaje del mundo? Are we living in the joy of God or are we living in the sin of the world? Eso es una reflexión. This is a reflection. Refleje. Reflect. Eso no es un regaño, es una reflexión. This is not me getting you in trouble. This is a reflection. Eso es una reflexión. This is a reflection. ¿Cómo estoy viviendo? How am I living? Termino con esto. I will finish with this. Que es lo precioso como termina el apóstol Pablo su escrito. It's beautiful how the Apostle Paul finishes this. Dejando atrás el pasado. He says, leaving the past. Mis errores pasados lo único que hacen es que me hacen mejor. My past mistakes, all that they do is make me better, ¿Sí? right? Nos hace mejor. It makes us better. Nos hace mejor. It makes us better. Dice, prosigo al blanco, I go to the white, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Estamos en Filipenses. Filipenses 3, el 14. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. I press on toward the goal to win the prize of which God has called me. Y realmente, iglesia, In reality, church, no sé en qué mía estás. I don't know where you are. Puede ser que estemos en la mía número 1 Maybe you're on the first mile y venimos empezando el camino. and you're just barely starting the path. Y a lo mejor hay muchas cosas que tenemos que entregarle al Señor. Maybe there's many things that we need to give to God. O puedes estar en la mía 20, You might be on the 20th mile, o ya en la mía para terminar el maratón. or you might be on the last mile to No importa en finish qué the mía marathon. estés. It doesn't matter which mile you're Lo on. que dice el apóstol Pablo es que prosigo al blanco. What the Apostle Paul says, I will continue. Si me estoy en la mía 1, If I'm on pues mile 1, continúo a la mía 2, I will continue a to la 3, a la 4, a la 5, hasta llegar a donde Dios quiere que lleguemos. until I reach what God wants me to reach. Y ese es el Evangelio. And that's the gospel. No sé a dónde está usted, I don't know where you are, pero se puede reflexionar en su vida espiritual hoy. but can you reflect in your spiritual life? Y puede pensar, ¿a dónde estoy? And can you think, where am I? ¿En qué mía estoy, Señor? In what mile am I in?
¿Qué cosas de mi vida tengo que cambiar? What things about my life should I change? O simplemente sigo viviendo el cristianismo como una religión, Or should I simply just continue living the Christian life like a religion? como una aventura los domingos. Just like an adventure that I make on Sundays? O realmente es algo que uno refleja Or is it something that you actually reflect on? y empiezas a decir, wow, Señor, tengo que cambiar. And you begin to say, wow, God, this is something I really Y need te to change. acercas a la presencia de Él And you get closer to His presence. y nos perfecciona. And it perfects us. Y dices, tengo que mejorar esto. And you say, I need to Y make cada this día vas better. en victoria y en victoria. And every day you go in victory to victory. Póngase de pie. Stand with me. Quiero que diga estas palabras conmigo. I want you to say these words with me. No me quedo donde estoy. I won't stay where I'm at. Dígalo en fe. No me quedo donde estoy. Say it in faith. I will not stay where I'm at. Porque todos estamos en diferentes niveles. Because we are all in different levels. No estamos para juzgar. We aren't here to judge. Estoy aquí para juzgarme yo mismo. Ni juzgarme, sino ¿cómo dice? Evaluarme a I'm mí only here to mismo. evaluate myself. Reflexionar en mí mismo. Reflect within myself. Y si estoy en la mía uno, If I'm on my own yo no me quiero quedar en la mía uno. I don't want to stay Y on si hay my own. pecado en mí, porque hay muchos errores en nosotros, There are so many sins within us and mistakes. venimos a Dios y dice, Señor, esos son mis errores. If we come to God and say, these are my mistakes, Ayúdame. help me. Yo quiero superarlos. I want to overcome it. Ayúdame. Help me. Porque tú me has llamado desde el principio. Because you have called me from the beginning. Desde el principio, desde el fundamento. De antes quisiera la tierra. No sé, pero eso a mí me emociona, hermano. You have called me since before the creation of the Saber world. que Dios ya sabía este día. Did you know that God already knew this day? Mis padres sabían que me iban a tener, pero Dios ya lo sabía. My parents didn't know they were going to Eso a have mí it, but me God da already did. un gozo, una paz, y decir, wow, Señor, no estoy solo, tú me escogiste. That makes me have such joy and peace saying, God, you chose me. Pero también me llama la atención que dice, para. But it also gets my attention saying, for. Así que no se quede donde está. So don't stay where you're at. Si usted lo agarran en una compañía If they get you at a company para trabajar, para hacer algo, to work and to do something, no sé si lo agarran, le dicen, ven a trabajar y ahí te digo después lo que vas a hacer. I don't know if it's happened that they call No, you, le hablan y dice, esto es lo que vas a hacer. they ¿Lo call you quieres o to no do lo the job, quieres? telling you what you're going to do. Y Do por you lo want it or regular not? cuando lo agarran lo ponen a hacer más cosas. And then when they get you, they put you to do more Pero por lo things. menos le dicen qué es lo que quieren. But first they tell you what they want. Eso es lo que from está you. haciendo nuestro Señor That Jesucristo. is what Jesus Nuestro Christ Padre is saying Celestial a to través us. del escrito del apóstol Pablo. Los escogí I chose you para ser santos. to be holy. Y somos santos en Cristo Jesús. And we are holy in Jesus Pero Christ. dice santos y perfectos I made you holy and perfect en su presencia. in His presence. Porque usted es santo. Because you are Porque holy. tiene a Cristo Jesús en su corazón. Because you have Jesus Christ in your Pero heart. cuando vengo a su presencia, But when I come to His es como cuando presence, prenden estas luces. when Usted mira todas las arrugas que tengo y todas las cicatrices que tengo porque brilla tanto. I turn on these lights, you see all the wrinkles Porque es tan fuerte. and scars I have Por because eso they're que so Claudia bright. dice, no la prenda, por favor. Es que- Yeah, that's why. Porque se echa de ver todo. Because you see everything in the light. Vengamos a la presencia de Dios. Come to the presence of God. Ese no es un mensaje de regaño, This is not a message to get you in trouble. es un mensaje de reflexión. It's a reflective ¿Será message. que puede cerrar sus ojos hoy? If you can close your eyes today Y pueda tomarse unos segundos and take a couple minutes y reflexionar. and just reflect ¿A dónde está? wherever you are. Pero reconozca Recognize quién es. who you are. Es un hijo de Dios. You are a child of God. Porque cuando sabe quién es, Because when you know who you are, nos da una mejor perspectiva cómo reflexionar. it gives us a better perspective of how to reflect. Porque no puedes reflexionar Because you can't reflect si no sabes quién eres. if you don't know who you are. Pero cuando ya te pones ese título, But when you give yourself that title, soy hijo de Dios. I am a child of God. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario Jesus Christ died for me on that cross of Calvary, y su sangre me limpió. and His blood cleansed me.
Soy escogido. I am chosen. Me da un alto nivel It puts me on a higher level para reflexionar quién soy. to reflect on who I am. Señor, Heavenly Father, gracias por el llamado que nos das, thank you for the calling you have given us, porque nos has llamado a ser tus hijos. for calling us to be your children. No solo nos has llamado, sino que nos has escogido. You haven't just given us a calling, but you have chosen us. Y eso es tan maravilloso. And that is so beautiful. Me siento amado, I feel loved. me siento apreciado, I feel cherished. me siento que tú estás ahí conmigo, I feel that you are here with me, que tú eres mi Dios, that you are my God, que no me vas a abandonar. that you won't abandon me. Y eso es precioso. And that's beautiful. Pero también tengo que reconocer que ese llamado But I also need to recognize that that calling, tiene un precio. it had a price. Ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Help me to be the best that I can be. Yo sé que voy a pecar, And I know that I will sin, porque esta carne me va a llevar a pecar. because this flesh will take me to sin. Pero qué precioso es el tener encuentros contigo, But it's so beautiful to have encounters with you, porque ahí because there tú me corriges, you correct me me reargulles, and you me perfeccionas. perfect me. Y tomo ese versículo, esa palabra tuya que está escrita ahí, I take these verses that are written here, que tú terminarás la buena obra en mí. that you will finish your good work in me. Lo creo tanto, I believe it wholly. lo creo tanto, I believe it wholly. que constantemente That constantly voy a cambiar I will change para reflejar más a ti. to reflect more of Yo you. sé que cada uno de mis hermanos hoy And I know each one of my brothers and sisters today, nos sentimos de esa misma manera. we feel the same way. Reflexionamos We reflect y reconocemos que el Evangelio no es de bebida y comida, and we recognize that the gospel is not about drinking and eating. es de justicia, It's about es de righteousness paz, and peace es de amor, and love es de gozo. and joy. Aleluya, 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 aleluya. Reflexionamos hoy, Señor. We reflect today, God. Y no queremos, Señor amado, acostumbrarnos a lo que dice este mundo, We don't want to get used to what this world says is normal. porque yo no quiero que alguien me robe mi medalla, I don't want anyone to steal my medal, porque he estado acostumbrando a vivir a una cultura fuera del reino de Dios. because we are getting used to living in a culture outside of the kingdom of Quiero God. vivir una cultura en el reino de I Dios. want to live in a culture in God's kingdom. Enséñanos Show us. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.